En los próximos videos vamos a hablar acerca de la dominancia directamente del sistema reptil, las áreas del cuerpo y los órganos que tienen bajo su centro de comando y control el sistema reptil. Recordemos que en el cuerpo el sistema reptil controla de la cadera hacia abajo y en el rostro controla de la punta de la nariz baja hacia la parte del mentón y la quijada directamente. El sistema reptil es el sistema que regula todos nuestros procesamientos en cuanto a la sexualidad, es decir, la conservación de la especie, la agresividad, la defensa del territorio o lo que sería el territorio mismo para el individuo o para cada una de las especies, y representa muchos otros aspectos como por ejemplo el estatus, el nivel económico, la posición social, la jerarquía, entre otros. Vamos a iniciar con órganos de lo que sería la parte baja del cuerpo, con la cadera, directamente asociada a nuestro sistema óseo. Recordemos que el sistema óseo son las ideas base, las ideas fuertes, los dogmas, los paradigmas que construyen realmente nuestra realidad y que le dan fortaleza y firmeza a nuestra vida y a nuestro cuerpo. En la cadera se manifiesta la libertad personal y la dependencia hacia los demás. Cuando nosotros vemos y analizamos las estructuras tanto del hombre como en la mujer, vemos que principalmente la mujer desarrolla mucho más la cadera que en hombres. El hombre por lo general no tiene tanta cadera, aunque hay hombres que sí desarrollan de manera pronunciada su cadera, pero no es lo habitual y no es lo común. Lo común es que sea la mujer quien desarrolle mucho más la cadera. Cuando hablamos directamente de dependencia, hablamos de la opinión de los demás con respecto a nuestra propia vida, el permiso de los demás con respecto a nuestras propias decisiones y la dependencia realmente tanto emocional como física, como económica y como cualquier otro tipo de dependencia hacia un tercero y no hacia nosotros mismos. Entonces, tanto hombres como mujeres, cuando desarrollan de manera notoria la cadera, cuando tienen mucha cadera, hombres y mujeres, están demostrando, manifestando que tienen una gran necesidad de ser controlados, de ser apoyados, de ser aprobados por un tercero. Es decir, existe una gran dependencia hacia un tercero. Puede ser reflejada directamente hacia sus padres o puede ser directamente reflejada hacia su pareja principalmente. Las mujeres anteriormente, antes de la liberación femenina, si nos damos cuenta, eran personas que su cadera era bastante pronunciada, sus glúteos eran también bastante pronunciados, piernas cortas y piernas gruesas. Después de la liberación femenina, cuando la mujer se empodera mucho más, cuando la mujer tiene más libertades, cuando genera menos dependencia socialmente de sus parejas, encontramos mujeres con caderas más pequeñas, no tan pronunciadas, menos cola, menos glúteos, piernas más delgadas y más estiradas. Entonces, esta diferencia lo que realmente marca son los puntos de represión que ejercían energéticos en la mujer tanta represión social y religiosa. Al depender tanto de sus parejas, al depender tanto de sus familias y al estar tan sometida a dogmas sociales, religiosos y políticos, las mujeres se volvían muy caderonas porque sencillamente dependían mucho de factores externos y no internos. Hoy en día, al estar mucho más liberadas, mucho más autónomas, sin tanta dependencia, no es necesaria la generación o la manifestación de la cadera de una manera notoria dentro del cuerpo. Entonces, esto va a manifestar en hombres y mujeres que cuando hay una cadera grande, hay una gran dependencia hacia terceros. ¿Qué problemas se encuentran en la cadera? Principalmente fracturas, dislocaciones, osteoporosis, todo lo que tiene que ver con el sistema óseo. Y allí vamos a hablar que si hay una fractura, sería una fractura, un rompimiento en cuanto a la dependencia que se tiene de una persona o una dependencia excesiva también hacia una persona puede llegar a generar una debilidad dentro de la cadera y generar una fractura. También por osteoporosis, que sería como la liberación o el cuestionamiento de estos dogmas iniciales o de estas creencias básicas, poco a poco al descalcificar es ir perdiendo o entrando en conflicto con estas creencias básicas y puede venir una fractura y eso manifestaría evidentemente una ruptura con respecto a ese conflicto no resuelto en un momento dado. Si fuera la parte derecha de la cadera, estaríamos hablando directamente de conflictos relacionados hacia los hombres, hacia los padres o la pareja masculina, y hacia la parte izquierda el opuesto, que sería la madre y el componente femenino. La vejiga. La vejiga tiene dos representaciones, digamos, importantes.
Una de ellas es que en la vejiga se nos acumulan aquellas cosas que retenemos, es decir, cuando yo genero problemas de vejiga es porque muy probablemente haya generado retención de líquidos, no haya ido al baño de manera oportuna, y esa retención sistemática de líquidos representa realmente una retención sistemática de cosas que nosotros debemos desechar de nuestra vida, pero que no desechamos. La orina hace parte de nuestros desechos corporales, y el hecho de no desechar esta orina de manera recurrente y de manera oportuna representaría que nosotros no generamos los desechos de manera recurrente y oportuna de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y de aquellas cosas que nos pueden realmente intoxicar en un momento dado. Así que el dejar ir es una de las representaciones que podríamos dar en la vejiga directamente hacia temas principalmente reptiles, que sería estatus, jerarquía, sexualidad, pareja, procreación, etc., dinero, en fin. Y el otro aspecto importante que se marca mucho en la vejiga, de pronto no tanto en el ser humano, pero sí en las demás especies, es la marcación de territorio. Muchas de las especies utilizan precisamente la orina para marcar los territorios y los lugares en donde esta es mi dominancia, este es mi lugar, este es mi territorio, por lo tanto aquí lo demarco. Nosotros los seres humanos no demarcamos con orina nuestros territorios, pero sí la orina y la vejiga representa precisamente esa marcación y definición de territorio. Entonces, cuando nosotros sentimos que estamos siendo vulnerados en nuestro territorio, cuando no tenemos territorio, por ejemplo, podemos empezar a generar problemas de vejiga. Si yo de pronto tengo una crisis económica y tengo que irme a vivir a la casa de un amigo y él me facilita su sofá o me facilita una habitación, pero no me siento realmente cómodo en la situación en la que estoy, puedo terminar generando problemas de vejiga. Cuando siento que en mi trabajo llega una persona que compite directamente con mi jerarquía, con mi estatus, puedo generar un problema de vejiga, porque mi trabajo puede estarse representando como parte de mi territorio. Entonces, en todas aquellas situaciones que sintamos una invasión de nuestro territorio, también podemos empezar a generar problemas directamente de vejigas. Genitales están dados principalmente para la reproducción y para el placer. Entonces, cualquier tipo de problema que se dé genital está enfocado hacia esas dos áreas de manera principal: placer físico y reproducción. ¿Qué implicarían los problemas de reproducción? Cuando tengo dificultad, por ejemplo, para la procreación, cuando soy estéril, pues sencillamente que no quiero transmitir o que no quiero generar de pronto los mismos sufrimientos que yo he vivido a un hijo, o porque no quiero de pronto perder mi libertad por un hijo, o cuando sencillamente considero que no debo traer más hijos a este mundo, pues puedo llegar a generar alguno de los problemas que me desembocarían en una infertilidad. Y por el otro lado, lo que serían las enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual, lo que serían, por ejemplo, enfermedades o problemas o traumatismos en los órganos genitales, que estarían directamente ligados no a la reproducción, sino al placer. Estaríamos hablando de conflictos con la identidad personal, conflictos con el placer, limitaciones en cuanto a lo que yo creo que debe ser y que puedo obtener de placer en la vida, no solamente sexual. Aquí se condensan todos los placeres de la vida. Entonces, si empiezo a generar conflictos con lo que sería el disfrutar la vida, el tener placeres en la vida, principalmente físicos, pero no necesariamente todos físicos, puedo generar problemas dentro de mis genitales. Y el otro aspecto también relevante, serían 3 nodos, como lo dije ahora, sería la identidad personal, la identidad de género, es decir, yo como hombre, cómo me siento y cómo me manifiesto como hombre ante la sociedad, y una mujer, cómo se siente y cómo se manifiesta dentro de su género, asumiendo cada uno un rol dentro de la sociedad. Entonces estaríamos hablando del placer como tal, de lo que sería la reproducción y de lo que sería la identidad propia del género. El útero, que tiene mucho que ver pues con lo que hablamos anteriormente, que sería la capacidad de procrear, la capacidad de generar interacción con su pareja, en este caso masculina principalmente, pues aquí es donde se da la manifestación de la identidad pura de la mujer, porque en este caso estamos hablando que el útero es solamente un órgano femenino. Entonces aquí se manifiesta directamente la feminidad.
Y cuando existen conflictos o problemas en el útero, existen conflictos o problemas en la feminidad. Muy probablemente por relación con su padre, porque se trabaja mucho con el género opuesto, en este caso para la manifestación de las enfermedades directamente. Entonces puede ser conflictos que haya derivado con su padre, conflictos que haya derivado con su ser como mujer o conflictos que esté derivando principalmente de pareja masculina, principalmente con femenina también se puede dar la manifestación, pero principalmente masculina. Y aquí se da la capacidad de recibir de los demás. Es decir, la mujer es el sujeto pasivo, el hombre es el sujeto activo, la mujer como en morfopsicología es atonía y el hombre como en morfopsicología es tonicidad. Entonces aquí sería lo que recibimos de los demás dentro del componente netamente femenino, que sería la sexualidad y las emociones, pero desde un punto de vista femenino. Y la próstata sería el componente masculino. Aquí sería todo lo que tiene que ver con el dar, con el sostener, con el proteger, por ejemplo. Cuando hay problemas de próstata, cáncer de próstata, caída de próstata o afectaciones en la próstata, se da principalmente porque el hombre pierde la capacidad de ser precisamente dominante, pierde la capacidad de sostener a su familia, pierde la capacidad de marcar los lineamientos y de ser la guía. Entonces, esto se suele dar, por ejemplo, en los hombres a los 60, 70 años, 50 años, principalmente a las edades avanzadas, y es porque se ha perdido la capacidad tanto física como económica como laboral de sostenimiento de los demás. Allí es donde se generan muchas veces este tipo de conflictos. Y en el próximo video vamos a terminar con algunos de los principales órganos que hacen parte de este sistema reptil. Nos vemos en el próximo video.